A veces cuando se menciona el libro de Apocalipsis, la gente dice, el Apocalipsis. Y a todo el mundo le suena a hecatombe, a caos, a fin del mundo. Que Apocalipsis es una palabra griega que viene de apocalipto, que significa descorrer la cortina. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. De hecho, empieza la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo, el apóstol Juan. Y Apocalipsis es que Dios nos revela, descorre el velo para que conozcamos a Cristo como juez, juzgando. ¿Vale? Le hemos conocido como profeta, como sacerdote, está ejerciendo ahora, pero le conoceremos, este mundo le conocerá como juez. Jesucristo es juez también. Hoy es abogado, Hoy Cristo es tu abogado. Dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Mañana se va a quitar el traje de abogacía y va a ejercer como juez. ¿Vale? Entonces, el libro de Apocalipsis va de eso, de lo que va a suceder en el último tiempo, que estamos muy cerca de ese tiempo. Entonces yo quiero que nosotros leamos en Apocalipsis 19, desde el versículo 1 al 8, voy a estar leyendo y me voy a centrar prioritariamente en este día en ese último versículo. Apocalipsis 19, versículo 1, dice la palabra de Dios así: después de esto oí una gran voz de una gran multitud que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa esposa es la iglesia, ustedes lo saben, ¿verdad? Y dice en el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y oye esto ahora, y como diría el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendita es su palabra. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, todos sabemos que aquí van a empezar los juicios de Dios, y ella entonces va a entrar a la preparación de las bodas. Va a haber una boda en el cielo, una boda que va a durar, allí no hay tiempo, no podemos medir el tiempo allí. Aquí se cree que va a durar, no se sabe si va a durar 7 años literalmente o 3 años y medio, pero es una boda real donde el Señor se casa con la iglesia oficialmente. Jesús le presenta a la novia al Padre y se lleva a cabo el acto oficial donde Cristo recibe a la iglesia como esposa delante del Padre por toda la eternidad. Pero también tiene un lenguaje Apocalipsis que es simbólico. Y entonces en esa boda, todos los que pasen a esa boda van a tener una vestimenta específica. Y ahí se escuchó una voz que dice: gocémonos y alegrémonos. Porque a ella, como si fuera una mujer, la esposa de Jesucristo, ¿me estáis siguiendo? A ella, a la iglesia, se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino. Y la palabra no especifica que ese lino fino, ese traje que va a llevar la esposa en el día de la boda,
dice porque el lino fino está revelando ese tejido en un orden espiritual. Dice, es las acciones justas de los santos. Amén. Yo escribí aquí, las acciones justas de los santos es el traje de la boda. Así lo dice Apocalipsis. Las acciones justas de los santos es el traje de la boda. ¿Por qué yo vengo con esto y por qué lo expreso de esa forma? Porque yo escucho que de vez en cuando la gente dice que se está preparando o que está preparada, que somos la iglesia, que nos vamos con el Señor a la boda del Cordero. Y la pregunta sería, ¿tú estás vestido de boda? Porque allí la novia no se puede presentar de cualquier manera. A ella se le ha concedido, es una concesión, que se vista de lino fino. La palabra nos revela que nuestra vestimenta está ligada a nuestro comportamiento. Oye esto. Y que nuestras acciones justas dan a conocer la vestimenta que tengo delante de Dios. El hermano nos compartía. Llega un momento que si tú tienes el Espíritu de Cristo en ti, tú estás perfectamente cualificado y preparado para decirle al pecado no. ¿Os acordáis de ese corito que le enseñamos a los niños hace 2 o 3 semanas? Si el pecado llama a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Eso es una acción justa. Eso dice la vestimenta que tú tienes por dentro. Ahora, si tú ves ahí la tentación o está eso ahí, tú empiezas a juguetear, empiezas a coquetear, no hay una firmeza y está que si para allá que para acá, también dice la vestimenta que tú llevas, pero seguro, diría yo, que no es lino fino. Porque el lino fino son las acciones, oye esto, y vamos a ver si hoy Dios graba esto en nuestro espíritu. Las acciones justas, no dice las acciones buenas, dice justas. Cuando nosotros actuamos por el Espíritu, todo lo que hacemos es justo. Cuando actuamos en la carne, puede ser que tengamos apariencia de cosas buenas, apariencia de cosas de libertad, pero no son cosas justas. Las cosas justas son las que vienen por el Espíritu. Cada acción que tú haces por el Espíritu, si la midiésemos en una balanza, da 0,0. No tiene declinación ni hacia una parte ni hacia la otra, porque no hay carne. Es la voluntad de Dios expresada en ti y en mí, que somos la iglesia de Jesucristo y tenemos el mismo traje de nuestro bendito Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando el corazón está graduado por el Espíritu, o nuestras vidas están graduadas por el Espíritu, no nos movemos por intereses carnales. Tú puedes tener una necesidad, tú puedes tener una situación, pero tu proceder es por el Espíritu. Yo no sé si yo llego a explicarme en esta mañana. Muchas veces venimos a la oración y le decimos al Señor, Señor, por más situaciones que traemos, inmediatas, que las tenemos encima, situaciones personales, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, las traemos y te las presentamos a ti, pero que nuestra oración no tenga como prioridad eso delante de ti. Cuando procedemos delante de Dios en ese orden y nos vamos entrenando, llega un momento que la mentalidad de problema y de necesidad, aunque está, no gobierna tu corazón. Tú te mueves por el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en tu vida, tiene un propósito en mi vida y tiene un propósito en la iglesia. No tiene muchos propósitos, Dios tiene un solo y eterno propósito con la iglesia de Jesucristo, y ella va a ser la única que va a cumplir ese propósito. No hay en esta tierra ninguna organización, ningún organismo, ningún gobierno, ningún jefe de estado, ninguna administración que vaya a cumplimentar la voluntad de Dios como la iglesia de Jesucristo. No la hay. Imposible. Llámese católica, evangélica, llámese presbiteriana, llámese la vista de cura, de monja, de papa, de lo que tú quieras. Solamente alcanzarán ese propósito aquellos que son dirigidos y gobernados por el Espíritu. Y esos son los que tienen el traje. Esos son
los que tienen las acciones justas, que están gobernando su corazón. Ya no estamos en una línea donde tú dices, yo soy de Jesucristo, yo he aceptado al Señor Jesucristo, claro. Yo he creído en el Señor Jesucristo. Santiago dice, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Dice, pero los demonios también creen. O sea, que ahora mismo el que cree, pero no tiene acciones justas, está a la altura de demonios. ¿Qué es lo que define? ¿Qué señal hay de que tú eres de Cristo? Las acciones justas de los santos. El testimonio. La obra del Espíritu en nosotros. Que cuando hablamos de acciones justas ya no lo podemos camuflar. En que yo hago cosas buenas, ayudo a los demás, me doy a mi prójimo, todo eso está bien. Pero eso es buenismo. También podría ser. Y se puede hacer en la carne. Ahora, la obra justa de los santos no se puede hacer en la carne. Eso es por el Espíritu. La palabra nos revela que nuestra vestimenta está ligada a nuestro comportamiento y que nuestras acciones justas dan a conocer la vestimenta que tenemos, mírame, delante de Dios. Esa vestimenta testifica delante de Él, ¿vale? Tú delante de los hombres puedes tener una reputación, puedes tener una vestimenta, puedes tener un comportamiento, puedes tener un proceder delante de los hombres. Eso a Dios le da igual. Dios no mira el comportamiento, o sea, Dios no te va a medir, o sea, tú no vas a engañar a Dios o no vas a hacer entender a Dios de que estás vestido correctamente. Lo único que testifica delante de Dios, ¿vale?, es el Espíritu. El que da fe de nuestra vida, el testigo aquí abajo, el que testifica, oye esto, el que testifica de lo que está pasando en tu vida y la mía es el Espíritu. Por eso dice, no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Otra parte dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Se puede contristar el Espíritu? Se puede contristar el Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Se puede apagar. Tú coges un fuego, dices, que tengo un fuego de Dios, hermano, me siento, gloria a Dios, tírale al fuego una manta encima y lo ahoga. Muchas veces el Espíritu también se puede apagar y lo ahogamos cuando participamos de las obras infructuosas de la carne. El hermano nos ha traído un testimonio. Podría haber pasado lo contrario. Dice, escúchame, me pego un homenaje tal. Sigue siendo de Dios, pero en ese momento se rompe el proceso del Espíritu y hay que reiniciar otra vez todo. No estamos ya para eso. Ya no estamos para eso. Mateo 17, 1 y 2. Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Lo sube al monte. Conocemos esa historia, ¿verdad? Vamos un momentito allí. O un hermano ahí que, por ejemplo, lea y me ayuda. Y vemos y avanzamos un poquito más rápido. Hermano Ángel. Mateo 17. 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Amén. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria a Dios. Dice que se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se hicieron blancos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos, dice, cómo se pusieron blancos como la luz, porque la luz original es blanca. Oye esto, el Padre glorificó al Hijo de anticipo para darle una revelación y un vislumbre a los apóstoles, ¿vale? Para revelar quién era, porque Jesús cumpliría la justicia, oye esto, cumplía
con Moisés y como Elías, y se sometería a la justicia que demandaba tanto la ley como los profetas. O sea, Jesús se transfigura. Ahí está Moisés, dice la Biblia, que se aparecieron Moisés y Elías. Y en ese momento Jesús se transfigura. El Padre está dando testimonio de que solamente Él se agrada cuando se cumple con la justicia. El ministerio de Moisés requirió justicia, pero a través de la ley. Y el ministerio de Elías requirió justicia a través de los profetas. El único que se ha sometido a la justicia de Dios, tanto por el requerimiento de la ley como por el requerimiento de los profetas, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que ha sido capaz de estar a esa altura de justicia, y es el que le han vestido en ese orden. Él es como el prototipo, o sea, Él gana el vestido para nosotros. Y Cristo es el prototipo del nuevo hombre según Dios. Es una creación humana nueva, oye esto, que se ajusta por la naturaleza divina a la voluntad de Dios en el propósito eterno. Por eso es que es el primero y el primogénito en toda la creación. Mira, Dios tenía antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada, tenía preparado ya en su corazón este orden humano, esta nueva creación, esta especie humana, pero que tenía naturaleza divina. Cuando Él crea a Adán y a Eva, ellos tenían todo lo de Dios a su imagen y semejanza, pero no tenían naturaleza divina, era humana. Adán y Eva fueron creados como alma viviente. Cuando el hombre cae y Dios empieza a resolver todo el problema del pecado, cuando viene Cristo, Él es el que está a la altura del requerimiento divino de la justicia, y a Él se le otorga este traje que simboliza un ser humano creado según Dios, conforme a la voluntad de Dios, pero que no peca y se lleva eternamente en armonía y en comunión con Dios por toda la eternidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que trae el traje como el prototipo. ¿Sabes lo que es un prototipo? Un prototipo es uno que se hace como molde. Es el primero, el molde, la matriz de muchos que van a venir luego. Si ese prototipo matriz, cuando se prueba, da la talla, entonces lo homologan, y todos los que van a venir después lo hacen igual que ese primer molde prototipo. Cristo es el prototipo del nuevo hombre según Dios. Es el hombre creado según la justicia y la santidad de Dios. Es la verdad donde es formado ese hombre. Por eso es que nosotros tenemos ese espíritu, tenemos a ese nuevo hombre dentro de nosotros, y Él es el que siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios en todo momento. ¿Sí o no? Y Él lo dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de ¿quién? Dice: del que me envió. Cuando nosotros estamos en ese orden, esas son las acciones justas de los santos. Cuán difícil es hacer la voluntad del que te envía, ¿verdad? Porque somos tendenciosos a ser ¿cuál? Primero, la nuestra. Pero Él hizo la voluntad del que lo envió, dice. Pues esa naturaleza está en nosotros. Y cuando gobierna en nuestros corazones, no nos es difícil, sino que por naturaleza está en nosotros ese agrado. Habéis leído en los salmos cuando dice el salmista, tipificando a Cristo, dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Todavía en muchos de nosotros hay una distonía. ¿Qué es una distonía? Hay una desproporción en la balanza, y es la voluntad de Dios con la nuestra.
tú todavía y yo tenemos cosas que nos agradan, que las preferimos hacer antes que la voluntad de Dios. Todavía la carne está ahí trabajando, reclamando lo que ella tuvo y lo que quiere. Entonces, ¿cuándo en nosotros se va a manifestar literalmente ese traje de justicia, esas vestiduras blancas que son las acciones justas? Cuando literalmente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, dentro de la libertad, sin opresión ninguna, de nosotros salga el querer hacer su voluntad como nuestro agrado. Cuando tú te veas que a ti ya te agrada hacer la voluntad de Dios y que no tiene que pelear contra la carne, te puedes decir a ti mismo: estoy entrando en una sincronía, me están sincronizando y ya lo que me faltan son unas micras para aquí, ya no estamos hablando de kilos ni de estamos hablando de gramos, ¿me entendéis? Ya Dios nos está graduando. Entonces necesitamos de entender esto en nuestras vidas. Gracias, hermano. Por eso dice Colosenses, capítulo 1 del versículo 15 en adelante, que Cristo es la imagen de Dios invisible, ¿no? Pero después dice: Él es el primogénito de toda creación. Porque Él tiene el primado en todo. En la creación nueva, oye esto, que Dios tiene preparada, Él es el primero. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo que Dios tenía preparado, oye esto, donde los judíos, Israel, se confundieron y siguen confundidos creyendo que son ellos, pero no habla de los judíos, ni habla de Israel. Es un pueblo, y oye esto, es una nación, y oye esto, y es una estirpe, es una especie humana con naturaleza divina que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, donde toda la nación, donde todo el pueblo es sacerdote. Y él dice a través del apóstol Pedro: ustedes sois. Igual que el hermano ha venido trayendo el mensaje evangelístico que ha preguntado, yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿eres tú parte de esa nación y ese pueblo? ¿Eres tú? ¿Tú te lo has creído verdaderamente que tú estabas apartado de antes de la fundación del mundo y eres tú parte de ese pueblo y de esa nación? ¿Estás ejerciendo el sacerdocio? La vestimenta sacerdotal de la iglesia es la misma que tiene Cristo. El lino fino es la vestimenta del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. El lino fino es un material, oye esto, que se adquiere con humillación. Y ya voy al meollo de lo que quiero compartir hoy. Vamos a abrir la Biblia un momentito, ahora sí, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14 al 16. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 6. Y os voy a poner un poquito en contexto. Hubo un tiempo donde los filisteos entraron en medio del territorio de Israel. Israel estaba cometiendo pecados. Dios permite que los filisteos vengan y se llevan el arca de Jehová. Y la tuvieron un buen tiempo. David es el hombre que recupera el arca y la trae nuevamente a Israel. Conocéis la historia, ¿verdad? Bueno, la debemos de conocer. Pues David está trayendo el arca nuevamente a la casa de Dios. David.
Y en el versículo 14, perdón, estoy un poco, me he enajenado, porque he dicho segunda de Samuel, ¿no? Sí. Sí, ahí dice que está vestido con lino. Sí, ahí. David derrota a los filisteos y quiere llevar el arca a Jerusalén. En el versículo 14, cuando la lleva a Jerusalén, oye esto, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod ¿de qué? De lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Oye esto, ahí hay una revelación escondida y es la siguiente. David es el rey de Israel y acostumbraba como rey a vestir con ornamentos reales. Pues en ese momento él decide, oye esto, salir de esos ornamentos reales y vestirse de lino como un sacerdote más. O sea, él deja la condición que tiene de rey, se mete entre el grupo de los sacerdotes, porque los sacerdotes en Israel vestían, los sacerdotes vestían de blanco y la vestimenta era de lino. Se mete David entre medio de los sacerdotes y era uno más. Y empezó a danzar y empezó a cantar. Y le dejó todo el protagonismo al arca. Que el arca en este orden, en este sentido, era como un baúl con unas parihuelas y estaba tapado de pieles de tejones para que no se viera en sí el oro y todo lo que es la gloria iba tapada. Y David iba como uno más, como dice que iba vestido de lino. El lino fino es la vestimenta que se adquiere, porque hay muchas formas de representar estas acciones justas, que se adquiere con la humillación. David no quiere resplandecer como rey, David no quiere gobernar el cortejo, se viste como uno más y se mete entre medio de ellos. ¿Sabéis por qué? Porque David está representando el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse, y el Señor Jesucristo se despojó de su divinidad, de su gloria, y vino a esta tierra como cualquiera de nosotros. Cuando nosotros decidimos humillarnos y no agarrarnos la reputación, oye esto, al cargo, al orgullo que tenemos, como lo que quiera que sea, y estamos dispuestos a meternos en la congregación o en el grupo de hermanos, donde quiera que sea, contar de glorificar a Dios, entonces en ese momento la acción que está saliendo de ti es una acción justa. Ese es el lino fino blanco que dice que es limpio y resplandeciente. David no quería reconocimiento para sí como rey. De hecho, cuando Jesucristo se levanta como sumo sacerdote, que ustedes lo sabéis, el sacerdocio de esta nueva especie humana no tiene que ver con el sacerdocio que ejerció Aarón en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote vestía con ornamentos y era muy llamativo y era muy bonito, con el pectoral de las 12 piedras,
la diadema, el esto, lo otro. No, el nuevo orden en Cristo no va con una gloria eterna. La vestimenta de la iglesia es la misma de Cristo. El Señor Jesucristo en la última cena se quitó el manto, porque a él le decían rabí, y los rabí colgaban un tallí, y se puso una toalla ceñida y cogió un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Oye esto. Y le dijo: ustedes me decís vuestro maestro Cristo, ¿no? Rabí y Cristo, dice, y bien decís porque lo soy, dice. Dice, pues si yo siendo el maestro he hecho esto con vosotros, dice, haced también ustedes lo mismo los unos con los otros. El que quiera ser mayor, que dice la Biblia, hágase el menor. Eso tiene que ver con las acciones justas de los santos. Yo no puedo tirar aquí de reputación y coger una autoridad a nivel de título cuando después mi vida está vacía de acciones justas. Sino que más bien, si nosotros estamos llenos de acciones justas, yo tengo que estar capacitado para quitarme mi vestimenta. Oye esto. Y dársela al que no tiene vestimenta, para que no sufra vergüenza, y cubrir su indignidad y hacerlo digno con mi acción. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Esas son las acciones que Dios espera de su iglesia. Eso es lo que nos viste delante de Él. Yo puedo estar aquí engañando a todo el mundo, pero puedo estar desnudo delante de Dios. Pero yo puedo estar teniendo en poco lo que los hombres me ofrecen y estar vestido delante de Dios y ser digno, porque he hecho la voluntad de Dios. No de palabra, sino de hecho. David cogió y se quitó la vestimenta de rey y se metió en el rebujón. Y tú sabes una cosa, su mujer lo miraba desde una ventana y dice que no le hizo gracia. Porque al diablo no le gusta cuando los hijos de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, renuncian a la tentación y al pastel y todo lo que el enemigo te pone por delante, y ser uno más en medio del pueblo, sin anhelar y sin ambiciar ningún cargo, ninguna riqueza, ni nada de lo grande, sino que te conforma con lo sencillo. Cuando tú andas en esa línea, al diablo no le gusta. Por eso que continuamente está probando tu corazón y el mío, a ver qué es lo que tú quieres. Como decía antes el hermano, ¿quieres ser sano? Esa pregunta no tiene mucha lógica a un hombre que lleva 38 años paralítico. O tampoco tiene mucho sentido que nosotros, en medio del servicio y en medio del caminar, tengamos mucha apariencia externa, pero después de acciones justas estamos secos, estamos vacíos. Es que no soy capaz ni de hacer nada por mi hermano, de corazón. ¿Sabéis en qué está basada la ley del espíritu de vida en el reino, en el nuevo reino de Dios, donde Jesucristo, siendo Dios, ahora en este nuevo reino ha bajado y se ha puesto el más humilde de los hombres? La ley que gobierna ese nuevo reino es que el justo da su vida por el injusto. El justo da la cara por el que no merece justicia. Él se queda sin dignidad, y oye esto también en esta hora, para cubrir tu vergüenza, y él sufre el castigo con tal de que tú seas liberado del juicio. Porque es tu hermano mayor.
Porque se cumple la ley del pariente más cercano y te redime y te acoge. Y antes de que te quedes sin herencia, Él viene y te da herencia y descendencia. Pero nosotros en los días de hoy, la ley que gobierna es que yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero si voy a perder algo en algún área de mi vida, entonces la voluntad de Dios entra a pelear con mis intereses personales y hasta ahí llega la voluntad de Dios. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? Pues si tu corazón y el mío, oye lo que te voy a decir ahora, están en esa línea, este no es tu lugar. Te vas a tener que ir a lo que hoy llaman una iglesia. Y te metes allí y quedas bien. Porque aquí andamos desnudos. Y o nos viste el Espíritu de Dios con las acciones justas, o si no, nuestras vergüenzas se van a ver. Y se están viendo. Y cuando nuestras vergüenzas se ven, no las vamos a tapar ni con hipocresía ni con mentira. Las vamos a tapar con manto de justicia. Y si a ti se te ve tu indignidad y tu vergüenza, yo tengo que tener la capacidad de quitarme la camiseta y ponértela a ti, para que tú no pases vergüenza delante de Dios. Y si tiene que pasar vergüenza a alguien, la pasaré yo. Ahora, después te voy a coger entre bastidores y te voy a decir 4 cositas, pero te las voy a decir a solas, sin que el diablo te pueda acusar y sin que el mundo te pueda acusar y nadie te pueda acusar. Porque el amor de Dios cubre todas las faltas. No las encubre, pero las cubre. Entonces, ¿qué ley es la que a nosotros nos va a gobernar como hermanos y como iglesia en Cristo? David se quitó la corona, se quitó los trajes reales y se metió como uno más. Y se gozaba en medio del pueblo. En medio de la congregación, dijo el salmista, yo te alabaré. Dice que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Y dice el salmista, y no me avergonzaré de llamarlos, mira a mí, hermanos. Cuando tu hermano caiga, no te avergüences de tu hermano. Porque lo típico es que todos los demás, en la religión, en la iglesia y en el estatus y en el formato, cojan una piedra y se la vayan a tirar. Ahí toca ir a donde el hermano y decir, ven para acá. Y lo vestimos y ya nadie le puede tirar una piedra. Y si se escapa una piedra, pues te la lleva tú. Esas son las acciones justas de los santos. ¿Cómo está la iglesia de acciones justas? Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse. El original dice el cual siendo gemelo de Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló. ¿Tú quieres un traje de acciones justas? Sí. Humíllate. No, es que tengo ya una reputación yo ganada. Desvístete de la reputación. No, es que yo llevo ya unos años pagando un precio. Déjate de precio. No, es que... no. Aquí no... Esto no computa. Como en el paro dice, véase ya para no perder la antigüedad, decimos aquí, ¿no? No vaya a ser que me quiten el RAI. Gloria al Señor. Pero ¿qué va? El cielo continuamente se está actualizando. Nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente para que ese hombre interior siga cogiendo y los ojos estén iluminados. Porque cuando los ojos del entendimiento tienen luz, tú te dices a ti mismo, pero párate, ¿a dónde voy yo? ¿Qué me creo yo? Que yo ya he pagado el precio y estoy aquí ya. ¿Qué va? Ahora, ¿cuándo tengo que estar preparado para hacer servicio más vil y lo que quiera que sea que Dios me dé?
ahora. No, yo ya estoy preparado para que me dé la corbata, decía el dominicano, la corbata y la Biblia, y que me preparen a mí el traje de chaqueta y yo ya no. Cuando tú te creas que ya está todo acabadito, todo reluciente, todo brillando, te pone el Señor en 4 pruebas y sale las miserias más grandes que hay en ti. Y tú dices, y me creía yo que estaba yo ya preparado. El sentir del Espíritu es el mismo sentir que hubo en Cristo. Óyeme, dice la gente, yo soy guiado por el Espíritu. Pues si tú eres guiado por el Espíritu, déjame verte, porque el Espíritu tiene el mismo sentir de Cristo. Y dice la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu. Haya en ti, te está hablando el Espíritu, porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No te vayas a creer que el Espíritu te va a guiar a subir para arriba. El Espíritu te dice, humíllate. No, es que siento, ¿qué siente? Déjame escucharte a ver qué siente. Bendito sea el Señor. Siento frío, siento calor. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Es el sentir del Espíritu? El Espíritu te va a llamar a servir. Porque el Maestro dijo, yo no he venido a ser servido. Le dice eso a los discípulos, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Hombre, el que se sienta a la mesa. Dice, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. ¿Sí, correcto? El Espíritu de Dios tiene el mismo sentido todavía. Tú eres de Cristo, sí, sirve. Bueno, yo he servido ayer, hoy, mañana deja que me sirvan a mí, sigue sirviendo. Tú sigues sirviendo. Que aquí nos morimos con el mono puesto. Hechos 8:33. El tiempo avanza. Un momentito, Hechos 8:33. Este es Esteban, que está dando testimonio de la resurrección de Jesucristo en medio de toda la florinata aquella farisaica. Y le están metiendo el mensaje, como diríamos nosotros, por su camino. Y les está diciendo a los judíos, dice en el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. Está hablando de Cristo. Y dice, y en su humillación, oye esto, en su humillación, porque Cristo se humilló hasta lo sumo, dice, en su humillación no se le hizo justicia. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Cuántas veces tú te has humillado y después de haberte humillado no se te ha hecho justicia? Porque muchas veces entramos en rebeldía y dejamos el servicio de humillación porque dice, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa aquí? Cristo hizo la voluntad de Dios, oye esto, y no le hicieron justicia. ¿Sabes por qué? Porque él hizo la voluntad de Dios y para Dios lo hacía. Entonces la justicia no puede venir de los hombres, tiene que venir de ese Dios para el que se humillaba. Que cuando tú hagas un servicio, que cuando tú te humilles delante de los hombres o para con los hombres o por cualquier situación, no espere que los hombres te hagan justicia, los has hecho para él. Entonces de allí mismo vendrá la justicia. Tienes que obrar para
No para los ojos que te ven. Son para los ojos del Espíritu, que son los que no te ven. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que como en su humillación no le hicieron justicia, cuando llegó la hora de que entrara en acción la justicia divina y se descubrió que no había pecado, le dijeron a la muerte al tercer día: suéltalo. Y en términos judiciales, una persona que es detenida, ya lo hemos hablado muchas veces, y antes de las 72 horas, que son 3 días y 3 noches, no han hallado delito en ella, tienen que ponerlo en libertad otra vez. Por eso es que la muerte no pudo retenerlo, y antes de 3 días y 3 noches ya estaba Jesucristo otra vez de pie. La nueva especie humana, que no la va a poder derrotar ni la muerte, esa es la iglesia de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque en este nuevo orden de sacerdocio, los que estamos vestidos de lino, ni la muerte nos puede detener. Porque Jesucristo, por el Evangelio, sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad, dice la palabra. O sea que, aunque los hombres te maten, te despellejen, aunque hagan contigo lo que hagan, si tú te estás humillando de corazón para Él, ten por seguro que tú un día estás otra vez de pie, sirviendo a Dios y por y para siempre. Cristo en su humillación como hombre no le hicieron justicia porque Él esperaba el dictamen del Supremo, la justicia suprema que viene de arriba, que le ha otorgado el sumo pontificado en la nueva creación de humanos y el primado en todo. Por eso dice el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, Jehová me ha dicho: yo publicaré el decreto. O sea que Cristo estuvo muerto, pero como creyó en la justicia divina, el Padre lo levantó entre los muertos y le ha hecho justicia. Y ahora Él es el que publica los decretos. Mira, Jesucristo es el futuro político que va a gobernar el mundo entero, tanto a nivel sacerdotal, espiritual, como social, como a todos los niveles. Porque esa es la herencia que tiene la iglesia. Jesucristo va a gobernar el mundo entero. Y Él es el que promulga los decretos, que tendríamos que irnos, si Dios lo permite, la semana que viene, capítulo 5 de Mateo al 7, esa es la constitución del reino. Apocalipsis 3, 14 al 20, vamos rapidito, y yo soy el que va a parafrasear. La iglesia de la Odisea le está escribiendo Jesucristo al pastor de la iglesia de la Odisea. Oye esto, todos sabemos que la iglesia de la Odisea es la iglesia tibia, es la iglesia que está ahora mismito en la tierra, la última iglesia, la que no es ni fría ni es caliente, ¿sí o no? Esa es la iglesia del último tiempo, la que se ha mezclado con las cosas del mundo y ya ni tiene el sentir del espíritu, ni tiene el sentir a lo mejor del diablo, tiene el sentir mismo, el sentir propio de la carne. Hay quien dijo que esa iglesia ni está con Dios ni está con el diablo, está consigo misma. Ese es el peor estado que puede estar una iglesia, consigo misma, porque ya el corazón se vuelve tibio y ya no tiene capacidad de discernir la voz de Dios. Y entonces esa iglesia, que es la que estamos nosotros los días de hoy, con todo y eso, la condición en la que está, todavía Dios tiene un tratamiento para ella y tiene esperanza. Y es en el versículo 18. A esa iglesia Dios le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. Oye eso. Vestiduras blancas para vestirte. Y no se vea tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces esa iglesia tiene todavía esperanza de estar vestida de blanco con las acciones justas. ¿Sabéis de dónde Dios está hablando a la iglesia hoy día? A esta última iglesia le está hablando desde la puerta. Y después le dice: yo estoy a la puerta y llamo.
que es un versículo que lo usamos tradicionalmente para evangelizar, pero si tú lo mides en su contexto, dice la Biblia que Jesucristo ya está en la puerta, porque esa iglesia ya ha perdido la noción y el Señor se tiene que retirar, oye esto, y desde la puerta está llamándolo a la iglesia y dice, si alguno oye mi voz, porque ya estamos en un tiempo donde hay que graduar y afinar, mis ovejas son mías, dijo Cristo, conocen mi voz y me siguen, pero ahora ¿cómo está la iglesia? Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, dice, yo entonces voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Hay que comprar en esta hora vestiduras blancas. ¿El precio cuál es? Humillarse. El que se humilla será ensalzado. Tú nunca vas a perder por humillarte. Ahora sí vas a perder por ensalzarte, por rebelarte, por rebotarte, por mosquearte, por dejar que el orgullo gobierne tu corazón. Ahí siempre hay pérdida, pero siempre cuando tú te humilles, tú nunca pierdes, tú ganas, aunque aparentemente estás perdiendo. Eso son apariencias. Delante de Dios tú estás ganando. La Odisea es la última iglesia, la tibia, y no anda con vestiduras blancas. Ya el Señor la llama desde la puerta y le aconseja que compre de él, porque es su espíritu el único que conoce el camino a la cruz. El lino fino es tipo de la humillación. Y ya para terminar, Mateo 22, 14. Mateo 22, 14, ya lo dejamos ahí. Y vamos a ver un pequeño vislumbre también de algo que, entre comillas, sucede en el cielo en aquellas bodas. Donde el Señor da a conocer. Mateo 22, 14. ¿Estáis allí? Esto es una parábola que habló Jesús y se llama la parábola de las bodas. Y había muchos que estaban convidados, como la nación de Israel. Ellos no quisieron recibir a Cristo, por lo tanto no están vestidos de boda. Y el Señor entonces manda a que ahora se invite a las bodas a todo el mundo. A los cojos, a los mancos, los paralíticos, vayan por los vallados, vayan a todas partes, porque mi casa se tiene que llenar. Y dice en el versículo 8, Mateo 22, 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, oye eso. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice la palabra, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pie y mano y echarlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son invitados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con que allá había un hombre que estaba dentro pero no estaba vestido de boda? Y cuando se le pregunta, le dice, ¿tu casa aquí? Que no está vestido de boda. Él estaba en la congregación. Lo más normal del mundo para él eran las cosas de Dios y las cosas de la iglesia. Y en su mente y en su corazón y en su proyecto y en su propósito, él tenía que acabar en ese lugar, en la boda. Pero cuando llega ese momento, se le pregunta y le dice, pero ¿y tu casa aquí sin traje? Y ahí es donde él cae en la cuenta de que no está vestido. Entonces, ¿qué hace? Dice, enmudece. No sabe por cómo, no sabe cómo, él no tiene el traje. Porque la vida cristiana, hermano, no puede estar llena de palabras.
No puede estar llena de actos religiosos y de humo y de mentira. La vida cristiana tiene que estar llena de actos de justicia, de cosas que sean veraces, que tengan peso, que nosotros no estamos jugando aquí a ser cristianos y a echar un rato los domingos por la mañana o a ser bueno, que eso es mentira. Nosotros verdaderamente, nuestra vida tiene sentido real por causa del Evangelio. Si te envuelve esa mentira y tú te metes en ese rebujón, llega un momento que tú te crees que tú eres salvo, que vas a llegar a ese lugar, que vas a ver el rostro de Dios, un montón de cosas, y resulta que no está vestido. Y tu vergüenza se está viendo. Por eso nosotros en esta hora tenemos que analizar un momentito. Oye esto. El sacerdocio del nuevo orden, según Melquisedec, no va con ornamentos externos como iba Aarón y sus hijos, ni con reconocimientos humanos. La acreditación y la vestimenta vienen del mismo tribunal de justicia, que es del trono de la gracia. ¿Sabéis cuánta gente anda en la fe viviendo por méritos? Acumulando méritos con su religiosidad, con su humillación delante de los hombres, con su esfuerzo en la obra religiosa, y delante de Dios están desnudos. ¿Sabéis cuánta gente anda así? ¿Cuánta gente se puede encontrar con la sorpresa que le digan tu casa aquí y no tiene el traje? Allí no puedes tú decir, no, es que el hermano Oscar me dijo, no, es que el pastor me dijo que yo hiciera esto. Aquí no se trata de eso. Se trata de que tú conozcas la voz del Espíritu y te conduzcas dirigido por él. Romanos 8:14 dice, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos serán llamados los hijos de Dios. En el tribunal de justicia supremo que hay allá arriba, ahí es donde te dan la acreditación de hijo de Dios y te dan la vestimenta. Desde allí viene la enseñanza de la nueva forma de vida que nos han dado y nos han sacado de la vana manera de vivir. El nuevo estilo sacerdotal está basado en la humildad y la humillación. ¿De qué vale que yo diga aquí que soy un pastor, un hermano en la fe, intentando dirigir una congregación, y ahora resulta que lo único que sale de mí es orgullo, arrogancia y altivez? Y nadie se atreve a hacerme un comentario porque me mosqueo rápido. ¿De qué estoy vestido? ¿Cuál es mi vestimenta? Pues os digo que eso está en las iglesias. Y en muchos de nosotros muchas veces están. A lo mejor la iglesia no lo sacamos porque, hombre, hay que ser protocolario con los hermanitos, pero ¿y en casa? Y con la esposa, y con el esposo, y con los hijos, y con el vecino, y con el de arriba, y con el de abajo. ¿El traje lo seguimos manteniendo? El cielo, en el nuevo sacerdocio, ingresado por Cristo al sacerdocio, en el cielo no se le llama a los hijos de Dios gente buena o gente libre. El cielo llama a sus sacerdotes justos. Ese es el nombre como título que tenemos en el cielo. El justo, dice, por su fe vivirá. Justos. Y el justo es el que está vestido de acciones justas. Por eso simboliza el lino fino, las acciones justas de los santos. Tú has sido catalogado como justo, por lo tanto ve y haz justicia. Ve y haz obras de justicia, porque para eso has sido ungido y has sido capacitado por Dios y ha preparado unas obras de justicia por las cuales tú y yo tenemos que caminar. Las obras que Dios preparó de antemano, dice, esas son las que testifican si tú eres justo o tú no lo eres. No son obras para salvarnos, son obras para testificar de lo que somos. Son obras que hablan del reino al que tú perteneces, hablan de tu Dios, de tu Salvador y hablan de tu Rey. Vamos a dejarlo aquí
y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra se impregne en nuestro espíritu y verdaderamente sea un alimento para que nosotros podamos meditar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, por la visita que ha llegado, Señor, y te rogamos también por los ausentes que no pueden estar hoy por diferentes motivos, Señor. Yo te ruego de una forma especial que tú nos examines, Dios mío, y mire si hay en nosotros camino de perversidad. Que nos examinemos a nosotros mismos para ver si andamos en la fe en esta hora, Señor. Y que sea tu Espíritu el que retumbe en nuestros corazones y nos guíe a tu santa, perfecta y bendita voluntad en esta hora, Señor. Queremos, Dios mío, de una forma sencilla, que tú nos vistas de justicia. Sabemos que nosotros vamos a resplandecer en ese día con la misma vestimenta de Cristo, y que este cuerpo de nuestra humillación, si nos hemos humillado en Él, será transformado en gloria semejante al de nuestro Salvador. Por eso te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a alcanzar, Dios mío, ese propósito eterno que tú te trazaste con nosotros, y que podamos ser esa especie que en la tierra, Dios mío, te dé gloria a ti, y seamos reyes y sacerdotes para enseñar la justicia al pueblo, Dios mío. Ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras y vives en nosotros. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los hermanos con alegría, con gozo en esta mañana, con bendición de lo alto. Yo ya los estoy viendo ya vestidos de blanco, pero gloria a Dios.